esta danza tiene, para llegar a San Juan Totolac, tiene digamos, una historia incierta. Porque esta representación de los moros la trajeron no sé de dónde, no sé de dónde la hayan traído. Paisanos de aquí de San Juan Totolac pues, se dedican a la elaboración del pan de fiesta, como otros, iba a diferentes ferias. Ahí pues, ellos conocían diferentes presentaciones de moros, de Santiago. Que mi bisabuelo, Francisco Santa Cruz Muñoz, se puso mal de salud y fue con San Juanito, San Juan Bautista, a pedirle que le diera su alivio. Entonces se cumple, digamos, el milagro, y esa danza llega aquí en 1906. Aquí como se le dio impulso a todo eso, pues ya fue como se siguió realizando. Pues como que se arraigó, y al otro año volvió, y al otro año volvió. La gente también luego dice, si no hay moros no hay fiesta. Agua de los pájaros. Así se traduce Totolac, que proviene de la lengua náhuatl, nombre de esta comunidad de profunda raigambre cultural e histórica, de la que la danza de los moros y cristianos es apenas una muestra. San Juan es cabecera del municipio de Totolac, según reza la cédula expedida en el siglo XVI por Felipe II. Sin embargo, ya desde el siglo XIII, en las cimas de Tepectípac, ubicadas en lo más alto del municipio, los primeros tlaxcaltecas alojaron sueños y esperanzas, y a base de sacrificio y enorme perseverancia, forjaron los destinos de la antigua República de Tlaxcala. Ahora, en pleno siglo XXI, al pie de los ancestrales cerros blancos, la vida en las calles combina la parsimonía propia de una comunidad que apenas si rebasa los 20,000 habitantes con el dinamismo que implica pertenecer al área conurbada de la capital del estado. Buenos días. El paso del tiempo ha transformado su rostro rural, la vestimenta, oficios y profesiones. Sin embargo, sus pobladores han sabido mantener una identidad propia en plena era de globalización cultural, y esto se refleja en el carácter franco y hospitalario de sus habitantes. Todos los años, al llegar el tercer domingo del mes de enero, llega el tiempo de honrar a Juan el Bautista, santo patrono del pueblo. Son días en los que se da paso al tiempo ritual y a la oración, pero también a la algarabía propia de la fiesta. Entonces el ambiente se llena con aromas, sonidos, sabores y colores que no se ven en otras épocas del año. Es entonces cuando una serie de personajes enfundados en coloridas capas, coronas de latón y armados con machetes, hacen acto de presencia por las calles del pueblo. Sin prisa, se ve a la columna marchar firme hacia la plaza del poblado, en donde por espacio de 4 días se llevará a cabo la representación de la historia del emperador Carlomagno, de los 12 pares de Francia y de la cruda batalla que tuvo Oliveros con Fierabras, rey de Alejandría, hijo del gran almirante Balán. Para saber quiénes son estos personajes y a quién representan, será necesario desempolvar amarillentas páginas del pasado y encontrar la hebra con la que se hila esta historia. La única relación que hay está la iglesia con los moros y que interviene el sacerdote es el día lunes. Vamos al templo a dar gracias, es precisamente por eso, ir a agradecerle, pues en nuestra religión, a Dios, a San Juan, que les ha permitido cumplir con su promesa. Pues ya era cosa de uno, porque les decían, bueno, se comprometen
pues hay que aguantar, ¿no? De agradecer pues a Dios, al santo patrono, pues que nos ha dejado ya cumplir, bueno, algunos, ¿no? En este caso pues también, porque pues no, ahora sí que digamos no tenemos la vida segura, ¿no? Luego de varios meses de travesía por las aguas del Océano Atlántico, desembarcan en tierras americanas los llamados 12 Apóstoles de México. Su misión es recuperar para Dios todas las almas posibles. Una misión parecida a la que motivó la vida del emperador Carlomagno, quien logró convertir al cristianismo a reyes, vasallos y siervos por igual. En su camino a la Ciudad de México, los religiosos quedaron maravillados al saber que en Tlaxcala había iniciado ya la conversión religiosa, nada menos que con el bautismo de los 4 caciques tlaxcaltecas en la Catedral de la Asunción. Eran tiempos en el que el teatro evangelizador dominaba ya la escena del virreinato de la Nueva España, revelándose como un método ideal en la tarea de conversión, educación doctrinal y moral de los indígenas. Otros métodos utilizados por los conquistadores fueron realmente extremos, ya que se basaban en la tortura, humillación y aniquilación de quienes se negaban a comulgar con la nueva doctrina. Con motivos de la paz firmada por el emperador Carlos V y el rey de Francia, Francisco I, el jueves de Corpus del año 1538, españoles y tlaxcaltecas realizaron en conjunto la representación de la conquista de Jerusalén en plena plaza de la ciudad, según describe el mismo Motolinía en su Historia de los Indios de la Nueva España. Así, la escenificación de autos sacramentales y batallas entre ejércitos de cristianos e infieles no solo contribuyeron a convencer a los naturales de la superioridad del Dios cristiano, sino que además sirvieron para justificar el dominio militar y económico por parte del ejército español. Durante aquellos primeros años de la era novohispana, Totolac era un barrio de unas 3,000 casas asentado en un valle muy templado y cálido, según cuentan crónicas de la época. Aquí, los franciscanos construyeron en 1575 una capilla en la que se veneraba ya a Juan el Bautista. Paulatinamente, esta capilla se convirtió en un punto desde donde se desplazaban a otros lugares a evangelizar y empadronar, hasta que se constituyó en uno de los primeros 10 monasterios con los que contó Tlaxcala. El campanario, la cúpula y los muros que aún se conservan fueron mudos testigos de que en el año de 1591 cerca de 400 familias partieron al norte del virreinato a colonizar los territorios de la Gran Chichimeca, pueblos donde aún se conserva el recuerdo de estos esforzados hombres. Desafortunadamente, en 1596, el desborde de los 2 ríos en medio de los que fue construido el templo hace que sus moradores inicien el abandono del sitio, construyendo otro templo, llevándose además el caserío a las faldas del Cerro Cuautzi, donde actualmente se encuentra San Juan Totolac. Con el paso del tiempo llegó el olvido, y hoy del edificio quedan solo ruinas y muchas preguntas sin responder. Sin embargo, al pasar hoy por el exconvento de Nuestra Señora de las Nieves, no resulta difícil imaginar a los lugareños allá por finales del siglo XVI, bajo la sombra de los árboles de Ailite, ensayar alguna escena de los autos sacramentales y, por qué no, de la historia del emperador Carlomagno y sus 12 pares de Francia. Yo siempre les digo, ¿no? Bailen como ustedes crean pertinente, como a ustedes les guste bailar, ¿sí? Hagan y vivan su papel. Decía un padre, disfrutando y bailando los moros, también se enseña el evangelio. Los parlamentos nos dan la pauta
de qué era o quién fue el personaje. Y de ahí es donde nosotros tomamos ese cariño por ese personaje. Yo bailé 53 años. Y si no estuviera yo malo de mis pies, de las rodillas, pues yo creo que ese personaje no lo hacía. Hasta que ya no pudiera, definitivamente ya no pudiera bailar. Siempre me gustó y me ha gustado. Cuando por primera vez ya no bailé, definitivamente lloré. En los albores del siglo VIII, en medio de la llamada Edad Media Europea, la sangre de guerreros normandos, celtas, cristianos y musulmanes era un interminable manto rojo que teñía por igual el agua de los ríos que la nieve en las montañas. Y todo a causa de las interminables batallas por el control de territorios, riquezas y almas. Ejércitos bajo la égida de la cruz o de la media luna se desplazaban según fueran los deseos de reyes, papas, emperadores o califas. En especial, el choque entre las civilizaciones cristianas y musulmana hizo vivir a la humanidad uno de los capítulos más cruentos de la historia. Durante este tiempo, nadie se sentía a salvo cuando a la distancia se escuchaba el redoble del tambor y el toque de trompetas que anunciaban la llegada de la guerra. Columnas bélicas que buscaban imponer sus dogmas y verdades como las únicas a seguir. El paso del tiempo permitió el mestizaje entre los diferentes pueblos. Y luego vino el renacimiento de ideas, formas políticas, económicas y artísticas para una vida nueva. Varios siglos después, algunas de estas historias, como la epopeya protagonizada por el emperador Carlomagno y sus 12 pares en contra de los moros del almirante Balán, perviven en la memoria y palpitan aún en el corazón de la gente. Eco de voces medievales que año con año se hacen presentes en la plaza de San Juan Totolac, abriendo un resquicio en la puerta del tiempo para revivir épocas en que el honor y la fe se defendían con el filo de la espada y aún con la vida misma. Yo jamás saco la espada, tan solo para que la vean, porque cuando yo la saco, es para cortar cabezas, pólvora y balas quemo. Creo que es importante para que ahora sí se haga más la fiesta grande. De esa danza también surgen lazos de amistad, de respeto. Se va ampliando el panorama de esta danza. Por eso pienso yo que esta danza no se puede perder fácilmente. Aunque a veces hay mucha morosidad en nosotros, pero pues hay el que le gusta, le gusta. Es un orgullo y una satisfacción, aparte de una identificación para la comunidad de San Juan Totolac. Ya es una tradición, y si realmente pues no me puedo, yo mismo no me imagino qué pasaría si realmente desapareciera esto.
Más de 1000 años han pasado desde la muerte de Carlomagno, hombre de carne y hueso que supo enfrentar y organizar a una sociedad medieval que se desarrollaba en medio de una gran violencia y anarquía. Al cobijo de los papas católicos y acompañado por expertos y leales guerreros conocidos como los 12 pares, extendió la fe cristiana en todos los territorios conquistados. Sus victorias en el campo de batalla y en la arena política le llevaron a poseer el título de emperador y crearon en torno suyo innumerables leyendas en las que se mezclan hechos reales con la fantasía caballeresca de su época. Antes de llegar a ser emperador, sufrió también derrotas como la de Roncesvalles, en donde su retaguardia fue literalmente masacrada por los vascones, hechos en donde falleció el conde Roldán, cuya memoria los juglares se encargaron de mantener viva por espacio de 3 siglos y que dieron origen a uno de los cantares de gesta más conocidos y sensibles que existen. Detalles de Carlomagno y los 12 pares de Francia se saben gracias a que en 1521 Nicolás Piamonte traduce del llamado Códice Calixtino, atribuido al obispo Turpín, compañero de combates de Carlomagno, la historia del emperador, de sus caballeros y varones. Piamonte divide su obra en 3 libros, siendo el segundo el que destacamos, ya que en él se habla de la muy cruda batalla que tuvo Oliveros con Fierabras, rey de Alejandría, hijo del almirante Balán, que es la que se representa año con año en la plaza de San Juan Totolac. Especialistas en el tema que han comparado la historia contenida en la obra traducida por Piamonte con los hechos históricos, concluyen que la trama descrita en el segundo libro es más cercana a la ficción que a la realidad, cuestión que no demerita el valor literario de la obra. En ella existen nombres de personajes y lugares verídicos. Sin embargo, no existe una hilación lógica debido a la forma en cómo se relacionan sitios, fechas y personajes, dando lugar a historias emotivas y fantasiosas, tal y como suele ocurrir en la mayoría de los libros de caballería de la época. A simple vista, resalta el hecho de que no existe registro histórico de que el almirante Balam y su hijo Fierabras tomaran por asalto la ciudad de Roma, mucho menos que robaran la corona y el aceite con que se embalsamó a Jesucristo. Llegamos a Marmionda y quiero hacerles saber mi intención y mi parecer. Escúchenme atentos todos. En la obra, Carlomagno se halla en Mormionda, hasta donde llega Fierabras a retarlo. En los hechos, el castillo de Marmionda se ubica en la provincia de Cáceres, España, y este constituyó un baluarte de defensa en contra de los musulmanes para los habitantes del Valle de Alagón. El detalle que no encaja es que la fortaleza fue construida casi 4 siglos después de la muerte de Carlomagno. Pasa lo mismo con el puente Mantible, que constituye una de las escenas más emotivas de la obra, por la riqueza de sus diálogos y por las batallas que ahí se llevan a cabo. ¡En este puente Mantible! ¡Escucha atentamente! ¡En esta fuerte muralla! ¡Mayor paso de Oriente! ¡Que sepa el mundo quién eres! ¡El valeroso gigante! Geográficamente, el puente cruza el río Tajo, también en la provincia de Cáceres. En el sitio se pueden observar los restos del puente de 12 arcos construido por los romanos en el año 96 de nuestra era y destruido por los árabes en el siglo XIII. En la obra se habla de un enorme puente de mármol de 30 arcos y guardado por 2 torres cuadradas por donde Carlomagno pasó a liberar a los 12 pares retenidos por Fierabras. Sin embargo, la ubicación geográfica se encuentra muy distante de la ruta histórica que siguió Carlomagno a su paso por la península ibérica. Aunque no lejos de allí, en medio de las aguas del embalse de la presa de Alcántara, se levanta una torre que los lugareños identifican como la Torre de Floripés, nombre de la hermosa hermana de Fierabras.
Finalmente, no es este el sitio donde habrá de discutirse acerca de la veracidad histórica de cada uno de los hechos y personajes citados por Piamonte. En cambio, nuestro interés es en todo caso destacar el valor de una obra que, a pesar de que trata de hechos y personajes lejanos en el tiempo y la geografía, se ha constituido en parte importante de la identidad de los de Totolac. Cabría citar entonces al mismo Piamonte cuando escribe: y si en esta traslación hubiere algo de reprensión de la retórica, o en el romance de los vocablos, o algo que no suene bien a los oídos del lector, suplico a cualquiera que lo leyere u oyere, que con sanas entrañas lo enmiende y no mire el error de la pluma, sino la intención del corazón.